Hola mis hermanas y hermanos, les saludo cordialmente y quiero también darle las gracias a cada uno de ustedes por estar una vez más junto a nosotros, apartando un tiempo para seguir aprendiendo de su palabra. Con la ayuda del Señor, el día de hoy estaremos examinando una nueva temática y realmente muy importante como lo son los dones. Estaremos varias clases aprendiendo de esto y estoy seguro que será de mucha edificación, de mucha bendición para cada uno de nosotros. Reciban también ustedes un caluroso abrazo y saludo de nuestros pastores, nuestro pastor Gabriel González y nuestra pastora Aureliana Cornejo, y también de nuestro hermano Enrique, que juntamente así como cada día domingo estamos trabajando los dos, también le envía un cariñoso saludo. La clase del día de hoy lleva por título ¿Qué es el don? Y veremos dos puntos. El primero de ellos es ejercitar el don y el segundo dice la acción del trino Dios. La lectura bíblica de la clase de hoy se encuentra en 1 Corintios 12 del 1 al 6 y le quiero dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y el texto clave del día de hoy se encuentra en Efesios 4, versículo 12. Y dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo de la clase de hoy, quizá muchos de ustedes ya lo leyeron en sus manuales, dice recordar funciones de los dones espirituales en la iglesia. Y la introducción dice: el apóstol Pablo instruye a los creyentes sobre el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. Les muestra la interrelación de los dones necesaria para mantener la unidad del cuerpo a pesar de sus diversidades. Cómo deben funcionar esos dones y la primacía del amor en su funcionamiento, que es algo que veremos durante las próximas clases. En los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios, que a la vez forman una unidad, son ellos los que hablan referente al funcionamiento y orden de los dones. En esta lección, dice, nos centraremos en los primeros 11 versículos del capítulo 12 de 1 Corintios. El punto número 1, acabamos de decir, dice ejercitar el don. Y en el desarrollo dice, el apóstol Pablo utiliza dos términos griegos para referirse a los dones, carisma y neumáticos, en 1 Corintios 12.1, que es la lectura que acabamos de leer. Dice, no utiliza la palabra carisma, sino que se refiere a alguien espiritual. Sin embargo, en el versículo 4 emplea el término carisma para indicar la actividad y ejercicio propio de la capacidad que el Espíritu Santo ha dado a cada creyente en la iglesia. Es importante destacar que el apóstol Pablo habla del ejercicio del don, lo fundamental de ejercitar la capacidad sobrenaturales que recibimos del Espíritu Santo. Y acá hay algo que usted obviamente ha escuchado y lo sabe, dice literalmente don significa regalo de Dios. Una virtud o capacidad que la persona recibe por la gracia de Dios, por medio de la cual puede contribuir al fortalecimiento de la iglesia. Quiero partir diciéndoles que no hay creyente en Jesucristo que, poseyendo en su vida al Espíritu Santo de Dios, no tenga por lo menos un don de su Espíritu Santo. Es más, a muchos creyentes el Espíritu Santo nos provee más de un don a la vez. Un conjunto de dones que juntos son útiles para llevar a cabo alguna obra específica.
pero es probable que hay algunos, si es que no muchos, que no saben que poseen dones espirituales. Y lo que sería peor es que quienes sabiéndolo no lo usen o ejerciten, como nos habla hoy la escuela dominical, para los fines que Dios espera de cada uno de nosotros. Entre los corintios llegó a suceder que no usaban para la obra de Dios los dones espirituales que habían recibido. Y en muchos casos ni siquiera sabían que tenían dones espirituales. Es por eso que en la lectura bíblica de la escuela dominical de hoy, Pablo les dice a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Parte diciendo esta lectura bíblica. Por eso en esta escuela pretendemos animar a quienes teniendo varios o por lo menos un don del Espíritu Santo y que no lo están usando, lo usen para servir a Dios en los objetivos de su obra que a nosotros nos ha sido encomendado. Para este fin, este primer punto se titula ejercitar los dones o ejercitar el don. Lo que específicamente vamos a hablar en este momento es que todos los creyentes en Jesucristo, para compartir el Evangelio, debemos usar el don o los dones espirituales que hemos recibido del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es obvia para usted y para mí. ¿Por qué todos los creyentes, tanto usted como yo, debemos usar el don o los dones espirituales que hemos recibido del Espíritu Santo para compartir el Evangelio? A través de 1 Corintios 12, que es lo que acabamos de leer hoy, el apóstol Pablo nos enseña algunas razones. Y una de esas razones es justamente lo que estamos adelantando, porque todos tenemos por lo menos un don espiritual. En los versículos del 7 al 11, en los versículos del 7 al 11 dice, o podemos observar que en el versículo 7, al comenzar a describir cómo el Espíritu Santo entrega sus dones a los creyentes, dice, pero a cada uno. No dice, pero a algunos, sino a cada uno. Y en los siguientes versículos, a partir del versículo 8, describiendo esta dádiva especial que cada uno recibe, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y luego comienza a usar la expresión a otro. A partir de la segunda parte del versículo 8 dice, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y pasando al versículo 9, en dos ocasiones usa la frase a otro, diciendo a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y en el versículo 10, en 5 ocasiones usa la expresión a otro, diciendo a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Y en el versículo 11 concluye diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, con estas palabras enfáticas y repetitivas que acabamos de leer, a cada uno, a este y a otro, el apóstol Pablo reafirma que todos los creyentes reciben o recibimos por lo menos un don espiritual para usar según las necesidades específicas que Dios sabe se necesitan cubrir en cada lugar, donde se tiene que llevar a cabo la ministración del Evangelio y también la salvación de personas. Eso sí, no es el don que uno quiera o el que más le guste, sino como Dios quiere. Lo que nos debe quedar claro, mis hermanos, es que no hay creyente que no esté dotado de algún don espiritual. Usted no puede decir que no puede hacer nada para la gloria de Dios, porque todos somos dotados de algún don espiritual. Y aunque todos tengamos, cada quien por lo menos un don espiritual, no hay sobrecupo de dones.
sino todos los dones de todos los creyentes son al mismo tiempo necesarios para lograr que la obra de Dios sea edificada en cada lugar donde haya una congregación de cristianos, de creyentes. En este caso son necesarios los dones de todos y cada uno de nosotros que formamos parte de esta amada iglesia de Teno. Usted tiene que descubrir, cultivar, ejercitar, como lo dice el manual hoy, el desarrollo de su don. Y aquí estoy junto a mi hermano Enrique, a nuestro pastor Gabriel, para ayudarle a descubrir su don o sus dones espirituales. Otra razón por la que debemos usar el don o los dones espirituales que hemos recibido del Espíritu Santo para compartir el Evangelio es porque con los dones hacemos eficazmente nuestro ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios llama a una persona para salvarle de la condenación eterna, al mismo tiempo, idéntico como ocurre en las instituciones, Dios hace un nombramiento a cada hijo suyo para llevar a cabo una contribución de trabajo. Aunque uno no tenga conocimientos previos acerca de ese trabajo, pero cuando esta persona se proponga a hacer el trabajo que le es encomendado, esta persona lo hará de manera efectiva y eficaz, porque Dios le llena con su Espíritu Santo, con las capacidades necesarias. Esto fue lo que sucedió con los apóstoles, especialmente con Pedro y Juan, quienes mientras predicaban que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual uno puede ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesús, según lo relata Lucas, que la gente viendo el desnuevo de Pedro, viendo el desnuevo de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban y le reconocían que habían estado con el Maestro, con Jesús. Cuando alguien intenta imitar con sus propias ideas, con sus propias imaginaciones, invenciones, innovaciones, la realización de algo que se supone es a favor de la obra de Dios, sin tener el correspondiente don de Dios, todos esos proyectos están destinados al fracaso. No puede ser prosperado por Dios, pero cuando Dios provee los dones espirituales necesarios, hasta la persona que aparentemente no cuenta con el perfil y que nadie lo acredita para ello, su labor será exitosa en lograr beneficios para la obra de Dios. Como punto número 2 dice la acción del trino Dios. Y el manual dice, resulta valioso repetir la confesión fundamental de la fe cristiana que Jesús es el Señor. Y no hay quien pueda decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Esto entonces nos recuerda que aparte de los dones espirituales que tenga una persona, lo más importante es que ella esté al servicio del reino de Dios. Los dones espirituales no los dio Dios para que sean utilizados como una señal de superioridad de quien los posea, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Su propósito es unir, escuche bien, su propósito es unir y no dividir. Los que tenemos dones tenemos que estar conscientes de la sujeción y obediencia al Señor, pero al mismo tiempo debemos sujetarnos a la cabeza que Dios ha puesto en la iglesia. Estamos llamados a obedecer, pero a obedecer en todo. Esto permitirá que todo lo que tengo y lo que soy lo entregue al servicio de Dios, al servicio de mi Señor, e incluso los dones. Más que buscar mi propio interés o mi propio desarrollo, debo anhelar obedecer y ser de bendición para otros. Quiero resaltar la parte que dice, para la edificación del cuerpo y fortalecimiento de nuestra unidad. Lo dice el manual. Lamentablemente, amados hermanos, hay creyentes que piensan, como hipotéticamente lo ilustra el apóstol Pablo, quien comparando con un cuerpo humano el uso de los dones dice, si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Y si dijere a la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Estas personas, amados hermanos, piensan que no son parte de la iglesia. Y aunque hayan recibido algún don de Dios, no lo usan para bendecir a otros creyentes, a otros cristianos, porque no se sienten ser parte de los demás. Estas personas, amados hermanos, no están conscientes de la necesidad de unidad, que es la que nos habla el manual hoy, en la misión de la iglesia. También hay personas que piensan que los que actualmente están sirviendo con sus dones en la iglesia y por medio de ella son todos los que deben estar al frente del liderazgo de servicio, por lo que los dones y ministerios ya están completos y por eso no hay necesidad de uno más. Pero la realidad, amados hermanos, no es así. A esto dice el apóstol Pablo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fueran oídos, ¿dónde estaría el olfato? Y es que en toda iglesia, mis hermanos, como en esta, siempre hay cupo para complementar los dones y ministerios de los demás creyentes. A nuestra amada iglesia de Teno, en sentido metafórico, podría estarle faltando el ojo o el oído. Podría ser usted que no ha querido hacerse miembro de la iglesia o que no ha querido usar su don a favor de los demás. Si usted usa su don o sus dones en los proyectos, en los planes y trabajos que tenemos como iglesia, usted estará fortaleciendo nuestra unidad. En muchas iglesias, espero que no estén aquí en la nuestra, también hay personas que no aceptan que otros creyentes cuyas vidas están en orden ejerzan los dones que han recibido para edificación de la iglesia. Obviamente es necesario hacer las cosas con orden, pero como explica el apóstol Pablo y usted ha leído, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Es una realidad, mis queridos hermanos, que todos nos necesitamos mutuamente, por lo que no podemos excluir a otros a quienes Dios les ha concedido algún don, a menos que estén bajo un proceso disciplinario de restauración. El no rechazar los dones espiritualmente de otros es contribuir con la unidad del ministerio de la iglesia. Amada hermana, amados hermanos, quienes piensan negativamente, yo tengo un don, pero no lo voy a compartir en la iglesia. O que la iglesia está completa y no necesita el don que yo tengo. O que no queremos que alguien más venga a nuestra iglesia a hacer lo que sabemos hacer. No están enfocados en contribuir en la unidad con lo que la iglesia debe realizar su misión. Y cuando en una iglesia no se usan los dones espirituales, sino cada quien por su propio esfuerzo humano hace lo que le parece necesario hacer, la iglesia comienza a tener problemas que van a evidenciar su falta de unidad. Pero cuando los dones están activos, la iglesia fortalece su unidad en la realización de su misión. Y entonces hay menos problemas y más trabajo y resultados. Dice la última parte del libro, del manual, el énfasis del apóstol Pablo es que comprendamos, tal cual les enseñó a los corintios, que Dios da los dones como le place y que estos no están bajo el control humano. Y la conclusión de la clase de hoy dice, ¿de qué manera se reconoce y se practican los dones en la iglesia hoy? ¿Hasta qué punto se usan para la edificación del cuerpo de Cristo? Estas simples preguntas nos pueden llevar a reflexionar en cómo estamos. No cabe duda que nuestras iglesias están dotadas de dones, pero ¿los estamos ejercitando tal cual Dios quiere lo hagamos? Mirar las Escrituras nos ayudará a encontrar el propósito del por qué y para qué el Trino Dios nos habilitó con capacidades. Quiero terminar diciéndoles que desde que ha existido alguna obra de Dios
que llevar a cabo, Dios siempre ha tenido que proporcionar sus dones para que sus hijos realicemos la tarea correspondiente. Fue verdad para los israelitas que recién liberados de Egipto pudiesen construir un tabernáculo estando en el desierto. Y sigue siendo verdad para la obra de proclamación del Evangelio que ahora llevamos a cabo nosotros como iglesia. Dios siempre provee los dones necesarios y cada uno de nosotros debe haber recibido por lo menos uno. No para nuestro uso exclusivo, ni para conservarlo sin usarlo, sino para usarlo para la gran comisión que nos ha sido encomendada a usted y a mí. No hay mejor manera de ser efectivos y eficaces en el cumplimiento de nuestro ministerio, sino es mediante el uso de nuestros dones. Porque hacer o intentar hacer algo para la obra de Dios sin sus dones, estaríamos haciendo cualquier obra humana, menos la de Dios. Por lo que sería un fracaso, que no lograría alcanzar a personas para la salvación, ni cumplir la misión de Dios en general. Igualmente quiero que no olvide usted, que no olvidemos nosotros que según nuestra declaración de misión, que en algún momento en un mes de agosto, en una recepción de miembros, nos dijeron que somos parte de una iglesia que en unidad proclama el Evangelio. Por lo que para fortalecer nuestra unidad, por favor, todos usemos los dones espirituales que hemos recibido. Nadie se excluye de usar sus dones para llevar a cabo nuestro ministerio como iglesia. La obra de Dios no es asunto de solamente alguno, no es asunto solamente de nuestro pastor Gabriel ni de nuestra pastora Aureliana, sino como ya hemos visto por medio de la palabra de Dios, es asunto de cada uno. Quiero despedirme de cada uno de ustedes y agradecerles por haberse tomado este valioso tiempo, como cada día domingo, para aprender y nutrirnos de su palabra. Que el poder de Dios nos impulse a no ocultar el don o los dones de Dios que hemos recibido, sino a ejercitar y ponernos al servicio de Dios.